Gloria a Dios, santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Oh, gloria. Es un gozo estar en la casa. Aleluya. Es el mejor lugar que han escogido para estar en esta mañana. En esta mañana el título del sermón se llama ¿Estás listo para ser incomodado? Cuando usted viene y acepta a Cristo como Jesús, su Salvador, no iba para estar cómodo, sino iba a ser incomodado porque iba a predicar las predicaciones para el ser humano más grande en su vida, que es la salvación del ser humano, por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Hoy vamos a ver qué estás dispuesto a hacer para seguir el llamado de Dios. Una pregunta: ¿estás dispuesto a ser incomodado para poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? Si quieres ver la salvación y ver las personas en libertad, entonces tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo. El enemigo no va a estar muy a gusto ahí sentado viendo que tú estás arrancándole y quitando las almas que ha aprisionado, que le estás quitando por el evangelio de salvación. El llamado de Dios en tu vida nunca va a ser cómodo. Te llevará a lugares que no quieres ir. Dios te pedirá hacer cosas que te van a hacer sentir incómodo o incómoda. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser incomodados por Dios? Pablo, Silas, Pedro, Juan, ellos fueron incomodados y fueron perseguidos. Pero no importó por lo que estuvieran pasando, porque ellos estaban dispuestos a ser incomodados. Nosotros hemos llamado a estar incomodados también. Ellos ya murieron, ellos ya pasaron a estar mejor vida con el Señor. Ahora le toca a la iglesia, ahora le toca a cada uno de nosotros hacer lo que hizo Pablo, Pedro, Juan y Silas. La pregunta es: ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer por el reino de Jesucristo? Hoy vamos a mirar a Pablo, a Silas y a Timoteo y veremos cuán incomodados estaba Timoteo. Y Timoteo estaba dispuesto a llevar y cumplir el llamado de Dios en su vida. Nosotros estamos dispuestos para ser llamados por Dios y hacerlo en nuestra vida. Esa es la gran pregunta. Y eso es a lo que nos llama Jesucristo, que trabajemos para el reino de Dios. Aleluya. Fíjese lo que nos dice Hechos, capítulo 16, versículo 1. Y después llegó a Derba y a Litra, y allí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Pongan mucha atención en esto. La Biblia nos dice que se encontró con un discípulo de Jesús llamado Timoteo. La palabra griega para discípulo es metates, donde obtenemos la palabra matemáticas. La palabra discípulo en griego significa un esfuerzo mental necesario para pensar en algo, un aprendiz, un seguidor de Cristo que aprende las doctrinas de las Escrituras y el estilo de vida que se requiere. Eso significa la palabra griega. La pregunta de hoy es: ¿tienes el esfuerzo mental que se necesita para convertirte en un discípulo o discípula de Jesús?
Esa es la gran pregunta. Es por lo que el enemigo se lleva la batalla en la mente. El enemigo va a estar atacando tu mente. ¿Para qué? Para que no lleves la palabra, para que no seas un discípulo efectivo. El enemigo siempre va a estar atacando tu mente. Por eso es importante que cubras tu mente con esa armadura divina, con el casco de la salvación. Es importante tener nuestra mente protegida para que cada dardo del enemigo, cuando venga, se apague al acercarse de esa armadura divina que el Señor te da. Fíjese lo que nos dice Pedro, en primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra ceñir en griego significa una área reproductiva que tiene una capacidad para que es creativa y que de la mente debe ser renovada. Aleluya. Sí, cuando usted viene a Cristo Jesús, usted tiene una mente diferente, una mente que no es creativa, que no es reproductiva. Pero cuando usted viene a Cristo, hay un cambio de 360 en su mente, porque tiene a Cristo en su corazón. Y su mente va a pensar diferente que el mundo. Ahora usted va a tener el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento de Jesucristo en su mente. Una mente renovada, una mente productiva, una mente que adora a Cristo. Aleluya. Pedro nos está diciendo que prepare sus mentes para que sean mentes reproducidas. La condición de su mente en este momento está lista para ser reproducida. Fíjese, cuando su mente es cambiada, está lista para producir, para hablar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Y si su mente, lo que su mente contiene, ese entendimiento y ese conocimiento de Dios, usted se lo da a una persona que no tiene esa capacidad, que no tiene ese entendimiento, quiere decir que entonces esa persona va a adquirir el conocimiento y la sabiduría de Cristo Jesús. Porque su mente ya ha sido renovada. Usted va a traspasar, a pasar de lo que usted tiene a aquella persona que no tiene ese conocimiento. Es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Aleluya. La condición de su mente en este momento está lista para ser reproducida, y si la colocara en otra persona sería una bendición para ellos. Aleluya. Si no es así, hoy renueve su mente para obtener la liberación en la mente, para que tu mente sea beneficiosa para los demás. Pregunta: ¿es su mente creativa para avanzar el reino de Dios? Hoy será el día en que su mente sea renovada por el Espíritu Santo. Nuestra mente necesita ser cambiada, necesita ser renovada, porque el Espíritu Santo es su guía y es su maestro. El mundo no puede conocerle. El mundo no puede, el Espíritu, ser guía del mundo si no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Es una ventaja tan grande que ahora tiene un ser supremo que le está guiando y le está enseñando, porque el Espíritu Santo viene siendo nuestro guía y nuestro maestro. Dice, acompáñeme en Hechos 16:2.
y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de esos hermanos que andaban predicando el evangelio. La gente que nos conoce, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Hablan buenas cosas como hablaban de Pedro, Pablo y Timoteo y de Esteban? Esa es una pregunta. ¿Qué dice la gente sobre usted? ¿Cuál es su reputación con los demás? Cuando trabajas por el reino de Dios, es importante que otros hablen bien de ti, para que tu reputación no sea obstáculo en la obra de Dios. Fíjese lo que dice en Hechos 16:3. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Hablando sobre Timoteo. Su madre era una judía creyente, pero el padre de Timoteo era griego. Y para que pudieran hablar bien de él, tenía que ser circuncisado. Fíjese lo que nos dice Pablo sobre Timoteo. Pablo quería llevar a Timoteo con él en su viaje, porque tenía una buena reputación Timoteo con el pueblo, con la gente. Cuando Pablo le preguntó a Timoteo si estaba listo para trabajar en el reino de Dios, y Timoteo dijo, sí. Sí hay una cosa que tenía que hacer Timoteo antes de predicar al reino de Dios. Y Pablo nos lo indica y nos lo dice aquí. Pablo dijo a Timoteo que para que él pudiera trabajar con él, ¿sí? Hay condiciones en la vida, hermano, y tenemos que actuar bien, y más cuando estamos trabajando para el reino del Señor. Que nuestra vida sea una vida ejemplar, que tengamos buen testimonio, que tengamos ese deseo en nuestro corazón de hablarle a los perdidos por el amor de Cristo que tiene la iglesia. Ese es un trabajo de la iglesia, es un trabajo de cada uno de nosotros. Dispuesto a sentirse incómodo y hacer lo que fuera necesario para ministrar a la gente, este es Timoteo. Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que sea, cualquier cosa. La pregunta es, ¿la iglesia de hoy está preparada y está dispuesta a hacer lo que sea para hablar la palabra y ganar las almas para el reino de Dios? Esa es la pregunta de ahora. Si la iglesia está dispuesta a hacer esto. Recuerden que la madre de Timoteo era judía, pero su padre era griego. Lo que significa que no fue circuncisado cuando era un bebé o cuando era un niño. Pablo le pregunta si estaría dispuesto a circuncisarse. Fíjese, de grande tenía que ser circuncisado. Iba a ser doloroso. Iba a pasar por dolor. La pregunta es, ¿la iglesia está dispuesta en este tiempo a pasar por dolor para predicar el evangelio? ¿Está dispuesto a salir un 30 bajo cero e ir a hablarle a un hermano o ir a un lugar donde está un enfermo? ¿Está dispuesto a manejar una hora para llegar a ese lugar o decimos está muy lejos? Esa es la pregunta. Timoteo estaba dispuesto a pasar por dolor. No le importaba. Él lo que quería era servir a Dios. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? Esa es la pregunta. Pablo le pregunta si estaría dispuesto a circuncisarse ahora para poder predicar a las personas el evangelio de Jesús. Para que Timoteo llegara
a las personas con el evangelio y los librara, tuvo que circuncisarse, tuvo que pasar por un dolor. Muchas veces nosotros no estamos ni dispuestos ni ir a ver al hermano que está a 10 minutos lejos de nuestro hogar y vamos en carro. Para que Timoteo llegara a las personas, tuvo que circuncisarse. Timoteo estaba dispuesto a sentirse incómodo para que otros pudieran ser librados. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. Él podría haber dicho que no, pero tengo que hacer eso. Hay libertad en Jesús, pero debido a su amor por las personas, estaba dispuesto a pasar por el dolor de la circuncisión para llegar a las personas con el evangelio de Jesús. Aleluya. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para llevar el evangelio a la gente, incluso pasar por dolor y hacerte sentir incómodo o incómoda? Dios se moverá y hará milagros cuando hagas lo que te pida el Señor que hagas. Fíjese lo que nos dice Hechos 16:5. Y así las iglesias eran animadas en la fe y aumentaba el número cada día. La Biblia nos dice que debido a que Timoteo estaba dispuesto a sentirse incómodo, la iglesia fue fortalecida y crecía diariamente. Muchas personas venían a Jesús cada día y fueron libradas porque Timoteo estaba dispuesto a hacer lo que se le pedía. Nosotros estamos dispuestos como pueblo, como iglesia, como lavados por la sangre de Jesucristo, a hacer lo que se nos pida, a pasar por dolor para poder librar a aquellos que el enemigo tiene esclavizados, para que Dios nos use para el reino, para que sanemos al enfermo y libremos al cautivo. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Esa es la pregunta. Si queremos que las personas sean salvas, sanadas y libradas, tenemos que estar dispuestos a sentirnos incómodos, a estar incómodos, pasar por incomodidades y hacer lo que sea necesario para llegar a ellos. Voy a repetir esto otra vez. Y llegar a hacer lo necesario para llegar a ellos. Hoy, pídele al Señor que te ayude a llegar a las personas para cambiar sus destinos. Muchas veces el destino de aquel que no oye a Cristo como su Salvador, sabemos para dónde va a ir. El que rechace a Cristo, al infierno. Pero usted tiene la autoridad, tiene el conocimiento, tiene la sabiduría para arrebatarlo y que se vaya al último con Cristo Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. No es fácil, hermanos, ser cristiano y compartir nuestra fe, pero eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Como Timoteo fue listo cuando Pablo preguntó a él, ¿está listo para hacer esto? Aunque que va a ser muy doloroso. Porque piénsalo, hermanos, no había hospitales como tenemos ahora. No había casi nada, solamente el dolor que tuve que pasar para predicar la palabra de Dios. ¿Nosotros estamos listos para predicar la palabra de Dios? Para compartir nuestra fe con los demás. No va a ser fácil, hermanos, porque estamos en una guerra espiritual. Y nuestro enemigo está peleando contra de nosotros. Y él está allí para ganar. Pero nosotros sabemos que nosotros vamos a ganar. Porque ya tenemos la victoria. No estamos peleando por la victoria. Ya tenemos la victoria.
Y estamos viviendo en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Y cuando escuchamos la voz de Dios, vamos a ver los milagros de Dios. Y vamos a ver nuestros amigos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, venir a los pies de Jesucristo. Porque ellos no solamente van a oír de nuestras palabras, pero también va a ver nuestras acciones, que hable más fuerte de nuestras palabras. Pónganse de pie en esta mañana. I'm going to ask the worship team come up. Hermanos, necesitamos hablar de Jesucristo. Que Jesucristo es bueno. Que Jesucristo cambió nuestra vida. Que no, si no fue por Jesucristo, no sabemos dónde estamos. Pero con Jesucristo estamos aquí vivos, sanados, viviendo nuestra vida con gozo, con paz, con amor. No estoy diciendo que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener problemas. Sí, vamos a pasar por eso, pero vamos a pasar con Dios. No vamos a pasar solitos, hermanos. Tenemos un Dios que está cuidando de nosotros. Y necesitamos hablar de ese Dios. Porque mucha gente necesita oír del Evangelio. Y Dios está esperando en nosotros. Dios está mandando a nosotros a ir a las calles, a ir a los hogares, a nuestro trabajo, para hablar de Jesucristo. Y como Timoteo y Pablo y Silas habló de Jesucristo, la Biblia dice, la iglesia creció diario. Porque gente vino al santuario para adorar a Él, a Jesucristo. Cierre sus ojos conmigo en esta mañana. Si estás mirando a nosotros a través de internet, usted dice, pastor, necesito oración. Ore por mí. Yo quiero orar por cada uno de ustedes en esta mañana, porque servimos un Dios poderoso. Si quieres entregar su vida a Jesucristo, hoy estamos aquí para ayudarte a entregar su vida a Jesucristo. Eso va a ser la mejor decisión de su vida. Entregar su vida. Eso va a cambiar el destino de su familia, de sus niños, de sus nietos. Esa decisión va a cambiar todo. Pero si estás mirando a nosotros a través de internet y necesitas oración, escríbelo en los comentarios, la palabra oración, y vamos a orar por usted. Pero si estás aquí en el santuario, usted dice, pastor, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero seguir el ejemplo de Timoteo. Y yo quiero estar dispuesto a hacer lo que sea para hablar de Jesucristo. Yo quiero que Dios quite ese temor que yo tengo de hablar de Jesucristo, la vergüenza o lo que sea. Yo quiero hablar de Jesucristo. Yo quiero que mi familia, mis amigos, mis vecinos oyen de la palabra de Dios y entreguen sus vidas también como yo. Si usted dice, pastor, ore por mí, necesito las fuerzas para ser incómodo, para hablar de Jesucristo.
Yo quiero que usted pase al frente. Nuestro pastor asociado está aquí para orar por cada uno de ustedes. No hay vergüenza para venir a atar. Solamente está diciendo, necesito ayuda a Dios. Y Dios está aquí para ayudarte. Dios está aquí para ayudarte. Voy a empezar a orar. Si quieres pasar, pase. Nuestro pastor asociado va a estar aquí listo para orar. Para unir la fe de Él con la fe de usted. Y con Jesucristo nada es imposible. Nada es imposible. So vamos a orar. Si quieres pasar, pase. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Señor, sabemos la vida de un cristiano no es fácil, pero Señor, tenemos un mandamiento de ti, de hablar a otros de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo para mí y para mi familia, los milagros, Señor. Señor, sabemos que servimos a un Dios de milagros. No hay nada imposible para ti. Señor, yo quiero seguir el ejemplo de Timoteo, de Pablo, de Silas, Señor, de los discípulos, Señor. Que ellos estuvieron listos para dar su vida, Señor, para este evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero cambiar también el destino de otros, Señor. Ahora que ellos están en el camino al infierno, Señor, yo quiero cambiar esto, Señor. Yo quiero que ellos empiecen a caminar en el camino a los cielos. Y eso solamente va a pasar cuando ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Eso no va a pasar con una religión. De otra manera, Señor, solamente cuando ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Ayúdame, Señor, dirigir a ellos y cambiar su destino también, como Dios cambió mi destino y mi destino de mi familia, de mis niños, de mis nietos, Señor. Señor, esa decisión es la más importante decisión que podemos tomar. Y Señor, úsame para ayudar a otros a tomar esa decisión, a aceptar a Jesucristo. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos de hablar de ti, Señor, de su palabra, de su salvación. Gracias, Señor, porque tú tienes confianza en nosotros, Señor, para hablar del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, por su confianza en nosotros. Y ayúdeme, Señor, a trabajar fuerte, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en esta tierra. Podemos estar aquí hoy y mañana, quién sabe, Señor. Pero tú sabes todo, Señor. So ayúdame, Señor, a hablar a la gente ahora. No mañana, pero ahora, Señor. Porque no sabemos el tiempo de Dios. So ayúdanos, Señor, seguir este mandamiento, Señor, de ir y predicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, Señor, tenemos esa llamada, Señor, para predicar la palabra de Dios.
aunque que no está aquí en el altar, pero puede ser en la sofá, puede ser en un parque, puede ser en nuestro trabajo, puede ser en otro lugar, Señor. Esa área va a ser nuestro púlpito, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos a predicar la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Da un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Qué bueno que cada uno de ustedes están aquí con nosotros, aquí en el santuario. Bienvenido a la iglesia Dunamis Life y también la gente que está mirando a nosotros a través de internet, Facebook y YouTube. Hermanos, tenemos una conferencia en agosto, 20 y 21 de agosto, que se llama Activar. Y si estás interesado para ir, la registración ya está pagado. La iglesia pagó, alguien donó el dinero para pagar y la iglesia pagó por su registración. Y entonces queremos que toda la iglesia vaya. Va a ser en el suburbio de Hanover Park. Va a empezar a las 11 de la mañana. Puedes venir a las 11 o de la noche. Va a ser servicio en la noche en la ciudad de Elgin. Y también sábado va a empezar a las 9. Si quieres más información, habla conmigo después del servicio y puedo explicarlo más. Pero yo quiero que cada uno de ustedes sea parte de esta conferencia, Activar. Porque queremos activar su fe, hermanos. Activar su fe. Va a ser el 20 y 21 de agosto. Es casi un mes. Si necesita tomar libre de su trabajo, hable con su jefe para pedir ese día libre y venga. Si solamente puede venir a la noche, el servicio en la noche va a empezar a las 7 de la tarde y va a ser en la ciudad de Elgin. Pero eso va a ayudarte mucho, hermanos, esta conferencia. Gracias, hermanos, gracias por estar aquí. Este jueves también es estudio bíblico a las 7 de la tarde en la aplicación de Zoom. Si necesitas más información sobre eso, hable con nuestro pastor asociado, Salvador Villanueva. Y también queremos dar las felicidades a mi suegra porque cumplió sus cumpleaños esta semana. No sé, 26, 27, allí más o menos. Gracias, hermanos. Están despedidos en el nombre de Jesucristo. Amén.